Andini Melis, el director ejecutivo del Centro de Ingeniería Organizacional del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Y queremos partir dándole las gracias a Educación Ejecutiva de nuestra Casa de Estudios del Departamento de Ingeniería Industrial por permitirnos hacer esta webinar. Esta ya es la 20ª webinar desde el día donde estamos trabajando, ¿cierto?, en diversos temas, desarrollando diversos contenidos de interés, y surgió como una forma, digamos, de mantener el contacto, ¿no?, dentro del Departamento de Ingeniería Industrial y con nuestra comunidad, en donde efectivamente han presentado académicos, exalumnos y amigos del Departamento de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad lo que nos convoca, el título de esta webinar, un poco provocador, decidimos hacerlo de esa manera y va a tener que ver un poco con la conversación, tiene que ver con lo bueno, lo malo y lo no dicho de la transformación digital. Va a ser una webinar un poquito distinta a las que el Centro de Ingeniería Organizacional realizó ya en otras ocasiones dentro de este ciclo de 20 webinars, como les manifestaba recién. Vamos a tratar de generar un espacio más bien de discusión, un espacio de deliberación en algún minuto. Vamos a dar un espacio ahí para que nuestros invitados, ¿cierto?, y nuestra invitada puedan, y voy a proceder a presentarles a estos invitados el día de hoy y contarles que la idea es básicamente generar este espacio de conversación primero. Las preguntas las vamos a dejar para el final, no obstante las vamos a ir recibiendo durante todo este proceso de conversación que va a durar 45 minutos, más o menos todo lo que esperamos, ¿cierto?, que se desarrolle esta conversación, y vamos a dejar entonces ese espacio de preguntas para el final. Me permito presentar primero, voy a partir por Martín Grosso, a quien le quiero dar la bienvenida. Martín es Action Officer de Cencosud, gerente corporativo de sistemas, diríamos también, Martín, quien ha vivido un proceso probablemente no menor, digamos, de transformación este último tiempo, y probablemente venían ya desde antes de la pandemia en esto. Queríamos escuchar un poco la opinión, ¿cierto?, cómo has vivido este proceso, parte de esta invitación, y agradecerte que estés con nosotros hoy día. Presentar también a Eric Jansson. Eric, ahí está Eric, muchas gracias por estar también hoy día acá. Eric es Digital Advisor de Microsoft. Microsoft, con quien como Departamento de Ingeniería Industrial y como Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ¿cierto?, como Universidad de Chile, tenemos un acuerdo, ¿cierto?, de colaboración en donde hemos desarrollado algunos proyectos en conjunto, dado que efectivamente el Centro de Ingeniería Organizacional tiene al centro, digamos, este tema de la transformación digital como parte importante que nos interesa mirar, sobre todo desde la transformación cultural. Muchas gracias también, Eric, por estar acá hoy día con nosotros. Y Claudia Vargas, termino con usted, porque usted es de la casa. Claudia es consultora asociada del Centro de Ingeniería Organizacional, es profesora del MBA y lidera en este minuto algunos proyectos de transformación cultural, y algunos de ellos asociados a lo que es transformación digital. Por lo tanto, también consideramos que era súper importante tu presencia. Muchas gracias. Gracias. Vamos a partir haciendo, les voy a contar rápidamente, algo dije ya de las reglas, pero la idea sería que partiéramos con una pregunta que probablemente ya nos va a dar cierta idea respecto de la aproximación que ustedes desde sus diversos espacios tienen, y quisiéramos partir preguntando por lo bueno y lo malo, hacer rápidamente esta dicotomía, ¿no? ¿Hay cosas malas en la transformación digital? ¿Hay algo malo en a ver si podemos, en 7 minutos, y vamos a tratar ahí en conjunto con nuestro equipo que está ayudándonos en todo este soporte, ¿cierto? Les vamos a marcar los tiempos cuando quede un minuto, pero les voy a pedir ahí que se traten de organizar en términos de su presentación. 7 minutos responder esta primera pregunta, desde sus espacios, lo bueno y lo malo.
Ya después preguntaremos por lo no dicho, por lo no dicho de la transformación digital. Entonces, vamos a hacer esta primera ronda, 7 minutos, en donde me imagino que tomando los elementos, ¿cierto?, del anterior, voy a pedirle a Martín que parta en esta primera tanda de preguntas, luego Eric, y para que Claudia pueda rematar esta primera fase. Martín, lo bueno y lo malo de la transformación digital. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar ahí entre tantos colegas y amigos. Bueno, yo creo que cuando planteábamos el tema, obviamente uno asume que la transformación digital es buena, ¿no? Porque obviamente tiene una cantidad de externalidades positivas, algunas las voy a comentar ahora brevemente, pero cuando trabajaba un poco en los temas que me gustaría como compartirles y después poder recibir sus preguntas, cuando uno asume que algo es bueno, empieza a dejar de cuestionarse el cómo y el por qué, ¿no? Y definitivamente la transformación digital es espectacular, trae un montón de cosas positivas, y junto con eso, en la mirada de tecnología de transformación digital, también arrastramos algunos paradigmas de otras implementaciones de tecnología. Yo recuerdo casos como una vez implementamos un ERP en un país y uno de los CEOs de la compañía en la que trabajé me decía, pero lo implementamos y ahora necesitamos más gente y necesitamos más esfuerzo. ¿Y qué es lo que pasó? O implementamos un BI y no veo el efecto de la toma de decisiones, y efectivamente la transformación digital es muy positiva, pero viene con una cantidad de desafíos de no asumir que la implementación tecnológica por sí produce un efecto deseado. En términos más modernos, uno podría agarrar analytics, cantidad de proyectos de analytics donde al management le cuesta ver qué es lo que dejó esa inversión, solo por mencionar algunos, ¿no? Lo que no quiere decir que sean buenos y malos en sí, solo que es peligroso dejar de preguntarse el por qué uno implementa tecnología, qué es lo que quiere resolver y el cómo hacerlo, también se ha vuelto mucho más complejo. Para todos los que llegamos a interactuar con los viejos almacenes de barrio, el entrepreneur que manejaba un almacén, voy a dar un ejemplo, el e-commerce, pero voy a dar un ejemplo que no tenga que ver con eso. Cuando cambiaba precios, por ejemplo, él miraba su consistencia, ¿no? La consistencia de estar competitivo, la consistencia entre los volúmenes de un producto y el pack, la consistencia con su modelo de negocios para poder ser rentable. La tecnología nos permite, para mí, y es lo bueno, digamos, de la transformación digital, entre muchas otras cosas, nos permite entender al cliente a gran escala, ¿no? Porque cuando yo quiero hacer ese mismo ejercicio en el mundo de retail, pero para 40.000 o 50.000, para 100.000 o por millón, lo multiplico por cantidad de tiendas y por regiones, geografías, por gustos culturales, en fin, aparece una complejidad mucho más alta en el seteo de algo tan simple como parece setear un precio, ¿no? Yo quiero, por decir un simple ejemplo, cambiar el precio de un agua de 1,5 litros y me parece que eso es todo. En la vida real es mucho más complejo porque al cliente hay que garantizarle que el pack sigue siendo más económico, hay que garantizarle consistencia entre las marcas premium y las marcas de bajo precio, que su canasta total va a ser a un buen precio de compra. En fin, la tecnología nos trae como todo eso positivo y cantidad de servicios que antes no existían. El mundo cloud está transformando obviamente la forma de trabajar. Por mencionar algún ejemplo relacionado, nosotros hoy utilizamos la suite de Microsoft, instalamos Teams el año pasado, y realmente es un milagro. Nosotros lo vivimos como algo casi normal, pero el otro día lo hablaba con el equipo, que aprovecho a agradecerle el tremendo en estos meses. Nosotros de un día para el otro pasamos a trabajar como si nada hubiera ocurrido en remoto. Somos 125.000 personas en ese curso. Más de 30.000 en oficinas. De un día al otro pasamos a trabajar como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Utilizando herramientas colaborativas y demás. Así que este tipo de externalidades son muy positivas de la transformación digital, el tema de marketplace, poder darle acceso al mega comercio digital y a la cadena logística,
a pequeños emprendedores. Bueno, hay una cantidad de externalidades y vienen junto con un montón de desafíos. Creo que seguramente lo charlaremos un poco más, pero como no me quiero extender, voy a tocar un poco de lo entre comillas, malo. Para mí lo malo me lleva a pensar más bien como en lo no dicho, ¿no? Pero creo que hay algunas cosas relevantes para tener en cuenta. Una de ellas es, hay un estudio de una consultora muy grande de Estados Unidos que dice el top 3 prioridades del management de una compañía, en uno de esos está la innovación, en uno de esos 3 puntos. Pero curiosamente, cuando analiza el compromiso del management con la transformación digital, más de la mitad confiesa que es escéptica al cambio o tiene confusión respecto de ese cambio de transformación digital. Y para no teorizar tanto, déjenme darles un par de ejemplos. Menos del 10% de las empresas innovadoras vuelve a aparecer en los rankings de empresas innovadoras año tras año. Y cuando uno piensa como en el escepticismo y en la confusión, se me ocurría un ejemplo de, hace unos años atrás se hablaba del Armagedón del retail físico. Muchos gurús hablando y usando términos, y en el fondo en la comunidad se empieza a sentar la idea de que realmente se viene el fin del retail físico, ¿no? Y hace unos años atrás, hoy ya no suena muy razonable, pero hace unos años atrás era tema en la National Retail Federation, en las reuniones que había de negocios en todas partes del mundo, y un día Amazon compra Whole Foods, ¿no? Y todo lo que pensábamos que era una tendencia se transforma en un signo atrás. Entonces, obviamente que hay mucha confusión respecto de cómo llevar adelante la transformación digital, porque algo que hay que lograr como aceptar es un alto grado de incertidumbre y una alta velocidad de cambio, ¿no? Así que, y creo que esta segunda parte, respecto a la transformación digital, que no suena tan linda y que tiene que ver con nuestros desafíos para captar gente, para cambiar nuestra forma de management, para romper ciertas estructuras jerárquicas muy típicas de Latinoamérica, todo lo que conlleva de verdad el esfuerzo de cambio, cuando nombramos el cambio cultural para apoyar una transformación digital, es una parte que se toca relativamente poco y yo creo que es de las más claves para poder lograr que una transformación digital realmente sea exitosa, toque no solo los temas de e-commerce, sino también los procesos más core en los que vivimos todos los días, comerciales, logísticos, financieros, de recursos humanos, transforme verdaderamente nuestra manera de trabajar. Muchas gracias, Martín. Pero clavado en los 7 minutos, Martín. Muchas gracias. Oye, Eric, no sé si, me imagino que tú vas a ir tomando algunos de los puntos que menciona Martín ahí. Vamos, profundizamos tú, en este caso, la misma pregunta, en tu caso, por favor. Muchísimas gracias por la invitación y poder participar en esta sesión. Completamente de acuerdo también con lo que dice Martín. Yo creo que la transformación digital, bueno, y después a lo malo, mejor dicho, quizás lo difícil de lo que es la transformación digital, es que una transformación tanto cultural como digital te permite cambiar las organizaciones, te permite generar capacidades en las organizaciones para que estén constantemente reinventándose, constantemente repensando ya sea los modelos de negocio, la experiencia de los clientes, el empoderamiento de los colaboradores y la optimización de las operaciones. Y eso también a veces, que ahí nombro un poco la transformación que nosotros como Microsoft apoyamos, pero también aparece uno que es como transversal, que es la información, el transformar la información. Y eso, tal como dice Martín, tiene externalidades extremadamente positivas porque te permite generar quiebres de productividad, te permite acelerar la captura de valor, incluso generando cambios en los paradigmas de esto de que, yo me acuerdo cuando te decían, nosotros aplicamos tecnologías probadas, no probables ni posibles. Entonces, eso ahora está al alcance de la mano. Antes tú hacías un rediseño de procesos,
y después hacías un rediseño organizacional para adecuarte a sus procesos, porque la tecnología que había era o no era asequible, porque era o muy onerosa o no había tanta tecnología, por lo tanto tenías que maximizar la optimización de los procesos y después ver qué tecnología le ponías para poder automatizarlo. Ahora la tecnología ha avanzado tan rápido que tienes muchísima tecnología para todo, para lo que se te ocurra. Entonces, ahora ya no es que hago un rediseño de procesos, hago y un plan de sistemas para apoyar eso, sino que tienes que hacer todo junto. Y eso es un tema que no es trivial. Además que en una transformación digital implica que en la organización se produce una redistribución de poder. Y eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta, que puede ser algo muy bueno, pero si por otro lado puede ser algo malo si uno no lo toma en cuenta adecuadamente desde el principio. Yo, por ejemplo, me acuerdo en alguna oportunidad de diseñar y desarrollar una plataforma que lo único que hacía era centralizar información de múltiples áreas, de estos hilos organizacionales, centralizar información y democratizarla, y hacer que todos los días a las 8 de la mañana apareciera en todo el comité ejecutivo, aparezca un reporte con información de todo lo que había pasado el día anterior, o lo que estaba ocurriendo antes. Entonces, el tema era que eso te genera un impacto fuerte en la organización, porque, por ejemplo, había un área que era la que se preocupaba de generar un reporte, y que incluso dentro de los requerimientos del desarrollo de esta plataforma, explícitamente fue antes de que el informe se libere, que era automatizado, se juntaba tecnológicamente no es rocket science, no era un problema complejo, pero que necesitaban que antes de que el informe se libere, tenía que haber un área que lo revise y que además tenga la posibilidad de modificarlo. Entonces eso al final lo que hace es que era como el mantener esos hilos de poder dentro de la organización, que cambios como esto, como hacer una transformación digital, te comienza a impactar a que eso se redistribuye. Entonces, y ahí es donde creo que uno puede comenzar a ver de repente estos ámbitos que no se abordan adecuadamente, y creo que es como también lo decía Martín, ¿no? Que más que lo malo es, bueno, como lo difícil de esto, y que, por ejemplo, la transformación digital tiene tantas dimensiones que son tan atractivas y la tecnología y un montón de cosas que uno te permite, con toda la complejidad que tiene, complejidad en cuanto a todas las dimensiones que tiene, de poder embarcarte en un proceso de transformación digital, básicamente porque está de moda, y no sentarte a hacer las definiciones fundamentales que tienen que presentar como este, que son esas preguntas fundamentales como, por ejemplo, ¿qué es y qué no es la transformación digital para mi organización? ¿Cuán preparada está mi organización para esto? Que al final no es un tema tecnológico, porque la implementación de tecnología, al final la tecnología tiene que subordinarse al negocio de los procesos. Entonces, y la tecnología está ahí. Actualmente hay tanta tecnología, hay muchísima tecnología, y por eso que es importante, y quizás ahí entro a la parte difícil de contar con una buena estrategia digital, y también con una plataforma digital que te permita que sea robusta, que sea elástica, que sea segura, que tú puedas tener tu información y que tenga interoperabilidad, que te puedas integrar, etcétera. Esto ya no es de decir, yo voy y pongo la plataforma del proveedor X y con eso estoy listo. Implica comenzar a integrar, comenzar a generar ecosistemas tanto de negocio como tecnológico. Y, y eso creo que es relevante en un programa de transformación que ya no son proyectos, ya son programas porque impactan. Y como te digo, no es un tema solamente tecnológico. Lo otro creo que a veces pasa que se toma la transformación digital también como una excusa para a veces hacer cambios, ya sea generacionales u organizacionales. Entonces se toma como excusa decir, vamos a hacer una transformación digital, y finalmente lo que estás haciendo una transformación, pero por un propósito que quizás no te sentaste bien a planificar lo que es lo que era. Entonces a veces eh, puede pasar eso, o puede de que tengas procesos que son fallidos, pero no fallidos por la tecnología o porque quizás la estrategia no estaba bien. O sea, quizás la estrategia estaba bien, pero no lograste generar esa coalición poderosa, ese liderazgo que era, por ejemplo, el que dice Martín, de decir que desde arriba en la organización tiene que haber un liderazgo de poder apuntar a esto y poder creer en esto. Porque a veces las organizaciones están preparadas y están esperando poder que sean empoderadas para poder hacer innovación,
pero a veces pasa que en las esferas más altas no se lo creen. Y al final, como decía alguien, cambiamos todo para que no cambie nada, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde quizás se hacen esos matices de lo que pasa o lo que puede ser lo bueno, porque tiene muchísimas externalidades positivas, pero si esto uno no lo aborda adecuadamente y no generas las prácticas para sustentar los beneficios que se alcanzan, entonces puede ser que el resultado no sea bueno. No sé cómo vamos en el tiempo, Muchas perdona, gracias, Cristian. Eric, pero absolutamente cuadrado también, pero oye, solo, bueno, me imagino que ya aquí se van viendo algunos matices en esta conversación. Agradecerle estamos cerca de 200 personas ya conectadas en este minuto. Y recordar que además nos están siguiendo por Facebook Live en este minuto. Entonces, recordar también que las preguntas las podemos ir recibiendo a través de la plataforma Zoom, pero también a través de Facebook. Claudia, ¿cómo escuchas lo que has escuchado hasta aquí? ¿Algún contrapunto que hacer en esta conversación? Mira, a mí, o sea, primero que todo, muy buenas tardes a todos los que están viendo este webinar. Claro, es difícil un poco mi opinión después de todo lo que se ha dicho, que estoy absolutamente de acuerdo, pero me gustaría hacer unos puntos con respecto a lo que han mencionado tanto Eric como Martín. Yo creo que lo bueno y lo malo de la transformación digital, a mí me gustaría enfocarlo como desde otro proceso. Duda que la transformación digital en sí misma, o sea, en sí misma no es nada, pero nos genera o nos aporta muchos beneficios a la organización. O sea, lo que decía Eric, el hecho de desarrollar nuevas capacidades que permitan reinventar el modelo de negocio, una nueva forma de enfocarse o de focalizarse, de conectarse también con los clientes, lo mencionó Martín, no sé, empoderar más a los empleados, distribuir mejor el poder, sin duda son beneficios enormes y que sobre todo ahora en este tan complejo, en un entorno que muchas veces no sabemos dimensionar qué es lo que se nos viene, nos entrega muchos elementos a las organizaciones como para poder reaccionar en una forma mucho más ágil a este entorno que es súper cambiante y es tan dinámico y lo hemos visto. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que la transformación digital trae a las organizaciones como puras buenas noticias. No obstante, que lo malo de la transformación digital no tiene que ver con la transformación digital en sí mismo, sino que con respecto a cómo nosotros llevamos adelante el proceso de transformación digital en una organización. Por ejemplo, cuando nosotros le ponemos todo el peso de estas transformaciones profundas en el modelo de negocio, en la forma de relacionarnos con los clientes, solo lo ponemos como responsable de aquello a la tecnología, ese es un aspecto que no va a generar las respuestas que yo ando buscando o no te va a permitir alcanzar los beneficios que yo ando buscando. Lo mismo, cuando yo abordo un proceso de transformación digital, a lo mejor sin tener claridad de cuál es el alcance, lo que decía Eric, oye, acá este es un proceso muy multivariable de muchos actores, sin tener el alineamiento estratégico que se requiere para hacer esta profunda transformación en la organización, yo creo que también ese es un aspecto negativo de la transformación digital, pero si tú, el punto me gustaría seguirlo poniendo en sí misma, sino en el proceso, o sea, cómo nosotros llevamos a cabo un proceso de transformación digital al interior de la organización. Si no pensamos que al introducir estos nuevos habilitadores tecnológicos, esta nueva tecnología para hacer las cosas, si no pensamos que estamos cambiando las prácticas de trabajo y que eso tiene un impacto en la cultura. Si en el fondo pensamos que la gente va a adherir o va a adoptar la tecnología y ese es mi único foco.
nosotros no solamente necesitamos trabajar la adopción, necesitamos que la gente adhiera a los cambios. No solamente tenemos que ser capaces de lograr que las personas se capaciten, usen la tecnología, sino que entiendan cuál es el proceso que hay detrás, cuál es la nueva oferta de valor, cuáles son las relaciones, las coordinaciones que yo estoy estableciendo a lo mejor con estos nuevos clientes, cuáles son las nuevas competencias que yo voy a requerir de las personas en la organización para poder capturar este valor que me... No darse cuenta de eso cuando yo me embarco en un proceso de transformación digital, yo creo que es un aspecto súper negativo. No, o embarcarse por los motivos errados, o sea, decir, mira, con un proceso de transformación digital a lo mejor voy a lograr un recambio generacional en la organización, porque asociamos como transformación digital a millennials, a gente que son como nativos digitales, y no pensar, oye, estas nuevas competencias o esta nueva forma de las cosas que yo estoy implementando sustentada con habilitadores tecnológicos, tienen que ser capaces de adoptarla todas las personas de la organización y me tengo que hacer cargo de eso. No ver ese desafío yo creo que es algo negativo. Pensar que solamente las personas se van a subir porque es algo que hay que empezar a usar, también es algo negativo. Instalar a lo mejor que transformación digital, o no preocuparte más bien de desinstalar que transformación digital no es equivalente a reducción de puestos de trabajo o a despidos, también es algo negativo. O sea, todas estas, yo diría que lo negativo o lo malo de la transformación digital no tiene que ver con la transformación digital en sí mismo, vuelvo a hacer el punto. Tiene que ver más bien cómo nosotros entendemos el proceso al interior de la organización y cómo vamos conduciendo el proceso para que sea exitoso y que logre los beneficios que se buscan. No entender que la transformación digital no es solamente un desafío del área de tecnología. Eso es algo negativo. No generar alianzas, por ejemplo, con las áreas de recursos humanos que tienen que acompañarme en implementar este proceso en la organización, en hacer, como les decía, que las personas adhieran a estos cambios, no solo adopten la tecnología. Eso es un aspecto complejo si no se aborda desde un comienzo. No tener claro cuáles son los rasgos de mi cultura que van a apalancar estas transformaciones o que a lo mejor la van a dificultar. Eso también es un aspecto negativo de todo el proceso, si yo no considero estos elementos cuando estoy embarcándome en un proceso de transformación digital. No entender que esto es un camino sin retorno. O sea, abordar en el profundo sentido de generar las capacidades de instalar esto en la organización, que me van a hacer ser una organización distinta, una organización mucho más innovadora. No tener esas claridades también yo creo que es algo, están dentro de los aspectos negativos que nosotros pudiéramos destacar de la transformación digital. Pero insisto, tiene que ver en cómo conducimos el proceso, no en la transformación digital en sí mismo. Eso. Creo que me sobró hasta tiempo, ¿no? No, pero... Muy bien, Claudia. Muchas gracias, Claudia. A ver, me parece que podríamos a lo mejor rápidamente, a la luz de lo que tú estás desarrollando, Claudia, y dejar a lo mejor que sigas en esa conversación, porque te están llegando varias preguntas que tienen que ver un poco con lo que tú estás manifestando ahora. Voy a adelantarla solamente, me gustaría que la empezaran a pensar, pero pregunta respecto cómo se maneja esta transformación, por ejemplo, desde el ámbito de recursos humanos. Es una pregunta que ya está rondándose con las personas que nos están escuchando en este minuto. ¿Cómo se gestiona a las personas que son afectadas, digamos, por esta transformación? Entonces, me parece que, para seguir el hilo en lo que estabas, lo no dicho, que yo tengo la impresión que está muy ligado a esta conversación que estáis desarrollando ahora, Claudia. Bueno, yo creo que efectivamente...
Vamos. Yo creo que lo no dicho tiene que ver eso justamente con lo que te mencionaba, que tiene que ver cómo tú conduces el proceso al interior de la organización. O sea, transformación digital, todos pensamos en tecnología, drones, no sé, inteligencia artificial. Sin embargo, yo diría que más que eso, transformación digital es un desafío directo a la cultura de la organización. No pensar en eso al mismo tiempo que la tecnología nos puede dificultar mucho el proceso. La transformación digital desafía las prácticas de trabajo, desafía la forma en que nos relacionamos, desafía la forma en que nosotros nos comunicamos con nuestros clientes, en que la forma en que tenemos de entender nuestros clientes, la forma en que tenemos de ejercer el liderazgo, la forma en que tenemos de desarrollar ciertas capacidades al interior de la organización. Y todo eso es un desafío a la cultura. Por lo tanto, lo no dicho es que el proceso de transformación digital también es un proceso de transformación cultural. También lo no dicho, que no solamente tenemos que tener un área de informática, de tecnología, de comunicaciones, apalancando la estrategia de la organización, sino que también tenemos que tener un área de recursos humanos o de gestión de personas, también que esté sentada en la mesa de las tomas de decisiones más estratégicas de la organización. Tenemos que tener un área de recursos humanos que acompañe este proceso, súper empoderada de su rol, porque por un lado, el área de recursos humanos va a estar cautelando de mantener la gobernanza del programa. Estos son procesos largos, por lo tanto, tenemos que apoyar, digo yo tenemos porque me considero como de las áreas de recursos humanos, tenemos que apoyar a esa organización, al equipo que va tomando las decisiones, tenemos que ir apoyando al equipo que va conduciendo el proceso. El área de recursos humanos está, por un lado, encargada de mantener la gobernanza. También va a tener que estar apoyando en dar soporte a todo el despliegue de la transformación digital a la organización, cómo vamos instalando las nuevas prácticas de trabajo y cómo vamos logrando que las personas adhieran a estos cambios y a su vez vayan adoptando los habilitadores tecnológicos. Y por sobre todo, el área de recursos humanos tiene que estar visualizando en ir movilizando aquellos rasgos de la cultura propia de la organización que puedan ya sea ir inhibiendo los cambios o también fortaleciendo aquellos que las puedan ir apalancando. Hay como 3 elementos que nos tenemos que fijar desde esa perspectiva que estén súper presentes en la organización. Yo creo que una organización que se quiere transformar como digitalmente tiene que, de partida, y lo mencionó tanto Eric como Martín, tener equipos innovadores. No se la podemos encapsular a un área, a un departamento o a la innovación en un proceso de transformación digital tiene que ser una capacidad que sea transversal a la organización. ¿Y qué significa tener equipos innovadores? Bueno, significa tener equipos que trabajan en forma colaborativa, que están empoderados, que participan en la toma de decisiones, y esas competencias, esas capacidades tienen que ir ¿cómo se llama? Destacado, tienen que ir de la mano de la cultura de la organización. Yo a lo mejor no quiero, una vez Eric me comentaba que la innovación en algunas organizaciones estaba como por decreto, era parte del convenio de desempeño. La innovación tiene que ser una capacidad organizacional y eso es propio de la cultura. Lo otro, los liderazgos. ¿Por qué nosotros decimos que la transformación digital también es cultural? Porque tenemos que establecer liderazgos distintos, tenemos que hacer que las áreas se coordinen, tenemos que erradicar el trabajo en silos de la organización. Y nosotros culturalmente, la mayoría de las empresas tiene la tendencia a trabajar en silos, tiene la tendencia a tener liderazgos que no instalan más bien una visión transversal, que no impulsan la coordinación transversal, sino que más bien resguardan, digamos, los espacios de cada una de las áreas de la organización. Yo diría que eso está dentro de lo no dicho, o sea, que la transformación digital
es un desafío a la cultura, por lo tanto, cuando abordamos este proceso, el área de recursos humanos es un socio del proceso, tanto como lo es el área de tecnologías de información, porque vamos a tener que movilizar estos elementos que yo les mencioné, entre otros elementos. Tenemos que generar esas capacidades en todas las personas y no asumir que esto va a ser un proceso que va a ser impulsado y adherido o adoptado solo por unos pocos que estén. Eso yo diría lo principalmente dentro de las cosas que uno no tiene en cuenta cuando parten estos procesos. No sé si se me puede quedar algo más en el tintero de... Vamos a tener más vueltas, Claudia, para poder seguir profundizando esto, más que están llegando muy buenas preguntas. Y déjame hacer voy a ir mezclando algunas preguntas que están saliendo, a ver si podemos orientar también la mirada de ustedes. ¿Es lo mismo digitalizar aceleradamente producto de una pandemia que un proceso de transformación digital? Yo creo que esa es una buena reflexión también, ¿no? Lo dejo así flotando en el aire, a ver si pueden ustedes después agarrar un poco esa conversación. Porque claro, tengo la impresión de que varias de las cosas que hemos estado hablando hasta aquí son un proceso de transformación digital asumido plenamente, ligado a la estrategia, en tiempos normales, debiéramos planificar y preparar todo, ¿no? Lo que nos contaba Martín era una locura, digamos, lo que pasó de un día para otro, estas miles de personas que tenemos que ir a trabajar de manera distinta, pero yo creo que la reflexión también surge, ¿qué tan transformación digital es eso? Entonces, Martín, ahí, si podemos ahora tomar un poco lo no dicho y asumir un poco las reflexiones que hacía Claudia, ¿cómo lo ves tú? Para esta parte, les voy a avisar igual. Mira, a nosotros, por lo menos en la educación tradicional, nos enseñaron mucho como que la estrategia está en otro nivel que la táctica, ¿no? Y yo creo que hoy eso está muy desafiado, ¿no? Una vez, me acuerdo, un emérito profesor de la universidad donde estudié me decía, mira, yo enseño estrategia, me encanta la estrategia, pero si me dice cómo fabricar un alfajor a una décima de costo en mi empresa, voy a inventar la estrategia para esa... y yo creo que lo que está pasando un poco en el mundo que nos toca enfrentar hoy como personas de negocios, de tecnología, de recursos humanos, de los distintos perfiles que hay en la reunión seguramente, es que hay paradigmas que necesitamos derribar, como el del trabajo en remoto, ¿no? Y plantear un poco de las nuevas dinámicas, y otros que tenemos que quizá revisar e incluso profundizar, ¿no? En una de las empresas que trabajé, los americanos tienen la frase de walk the talk, ¿no? Y se referían un poco a esto de, bueno, si usted quiere manejar un retail, tiene que ir a la tienda, tiene que ver lo que está pasando, tiene que ver qué le ocurre a los colaboradores, cómo funcionan los clientes en la dinámica dentro de una tienda, además de todo lo que es de análisis de números, tiene que lograr vivir esa realidad. Y yo creo que algo que está pasando es que hay que vivir la realidad de los mundos digitales. Yo varias veces escuché ejecutivos que dejando el tema como de diferencia de género aparte, dicen, no, las compras las hace mi mujer, ¿no? Podría ser exactamente al revés, la mujer que diga, las compras las hace mi marido. Bueno, hoy no se puede hacer eso, me explico, si uno quiere entender temas de e-commerce, tiene que comprar en varias plataformas, tiene que vivir lo que pasa con el proceso de entrega, el proceso no es perfecto, está lleno de desafíos, más todavía en Latinoamérica, está aún más repleto de desafíos por los contextos que enfrentamos en nuestros países. Entonces, yo diría que hay que lograr vivir ambos mundos, ya sea un pequeño cambio digital o una estrategia de transformación, no pueden estar exentos de vehículos más de corto plazo, de mediano plazo, hitos concretos que uno vaya alcanzando para o bien fortalecer la estrategia, o bien en el proceso de ir haciendo, encontrar desafíos y nuevos caminos que pueden traer nuevas ideas y nuevas soluciones. Yo creo que eso es una mirada que ha cambiado mucho respecto de la época en la que por lo menos a mí me tocó asistir al MBA y a la universidad, es que
ya hoy en día aparece alguien, trae una idea, que también rompe esta lógica de trabajo tan top-down que hay mucho en Latinoamérica, sino que en el fondo hay que habilitar a que haya ideas como bottom-up, que la gente se empodere, que traiga propuestas a la mesa, y eso tiene un montón de cambios culturales asociados, pero creo que haciendo uno descubre, ¿no? El poder de hacer es tremendo cuando uno tiene la tecnología tan al alcance de la mano. Hoy tranquilamente podría aparecer en cualquier lugar de la organización persona que descubre, usando las herramientas de Analytics que ya hay, una solución que no se le ocurrió a nadie. Y además escalable. Porque antes uno dependía de estos megas procesos de implementación de tecnología, 1 año, 2 años, ¿no? Hoy de repente esa persona está más empoderada, tiene herramientas de tecnología a disposición, puede intercambiar archivos, puede intercambiar comentarios de colaboración con la comunidad de afuera y la de la compañía. Por lo tanto, pueden aparecer ideas haciendo que reformulen incluso la estrategia que uno se planteó en un primer lugar, pensando en cómo ir haciendo crecer este tema y abordando quizá un poco, Cristian, lo que comentabas de si lo que está pasando hoy es qué difiere un cambio digital de una idea de transformación digital. Pero creo que sí hay fundamentos que uno tiene que prestar atención, ¿no? Los fundamentos de la necesidad de colaborar en todo momento, en todo lugar, es un fundamental que venía de hace tiempo. La pandemia aceleró la implementación de eso, pero este tema no era un tema nuevo, ¿no? La utilización de en todo sentido, de tecnología, pero también del ecosistema de prácticas de recursos humanos o financieras, para aprender de otros, para incorporar, adaptar, modificar y enriquecer la transformación de una compañía, la estrategia o temas tácticos que uno necesita resolver, también es algo que venía de hace bastante tiempo. Entonces yo creo que sí, la pandemia obviamente nos aceleró drásticamente, nos aceleró la velocidad de cambio, la necesidad de resolver, pero yo creo que en este tema que hablamos un poco y a esta pregunta de, bueno, ¿cuándo es un cambio total? ¿Cuándo es un cambio parcial? La verdad es que creo mucho en el poder del hacer. Me parece que uno tiene que tener la mirada así en los temas que son, digamos, muy de tendencia relevantes, que hay que prestarle atención, que son fundamentales que nos van a alcanzar tarde o temprano, pero también hay que lograr hacer, hay que lograr producir, hay que lograr innovar en las cosas de todos los días, porque eso desencadena buena parte del cambio cultural. Solamente para cerrar, dar un ejemplo, hace unos meses atrás, en uno de los países nuestros teníamos la discusión porque entregábamos los recibos de sueldo todavía en forma manual, ¿no? Justo en el área de recursos humanos, ahí mencionaba Claudia, y cuando planteé de digitalizar este proceso, lo primero que aparecieron son los obstáculos. No, el gobierno no nos deja, no, es que la reglamentación, no sé qué. Bueno, resulta ser que había compañías que sí lo hacían, ¿no? Entonces, y doy este ejemplo simple porque en el fondo, al romper con ese ejemplo, con ese caso específico, una conducta, una forma de aprovechar un problema, una forma de interpretar un problema, poner el poder de resolverlo en la gente que sabe, la que es la que está en la primera línea resolviendo los temas de todos los días, y lanzando el desafío y generando el espacio para que puedan resolver, no solo se cambia ese caso específico, sino que uno empieza a sedimentar un camino de transformación más real de la vida que vivimos todos los días. Perdón si me extendí mucho el tiempo. Muchas gracias, Martín. Oye, interesante la reflexión en la que han estado ambos, Claudia y Martín. Y Eric, para que cierres un poco esto y después vayamos a las preguntas, yo igual quiero hacerte una pregunta. De hecho, ha aparecido aquí, ¿cierto? Por aquí nos pregunta, ¿cierto? En particular, una persona que está en este momento conectada, nos dice, a propósito de esta provocación, ¿no? Digitalización versus transformación digital. Dice,
está lleno de empresas, ¿cierto?, que están vendiendo en este minuto transformación digital cuando llegan en el fondo con una cartera de software, ¿cierto? Y te dicen, mira, esto es transformación digital. Lo no dicho, Eric, de la transformación digital. Uy, muy bien. Bueno, tratar de... no es fácil complementar después de escuchar a Martín y Claudia, pero yo creo que efectivamente en la actualidad todos hablamos de transformación digital, todos hablamos y cada uno como que, cada organización tiene también su interpretación de qué es lo que es. eh, y creo que más que decir lo que es, yo creo que lo que no es solo exclusivamente tecnología. Esto no es como, a veces creen que inundando de tecnología uno se transforma. De hecho, si uno va a ver los estudios que hace el MIT, donde dice que los Digital Masters tienen, hay dos grandes dimensiones con las que se tiene que trabajar, que por un lado está la digitalización y por otro lado está el liderazgo, la capacidad de liderazgo para movilizar la organización. Entonces, muchas veces se cree que digitalizando, y a veces también están tanto las organizaciones como a veces las empresas que dicen yo vengo y te ofrezco todos estos sistemas y con esto te vas a transformar, en realidad no es así porque al final caes en el cuadrante que le llaman los fashionistas, que probablemente aquí diríamos los cosistas, de hacer cositas digitales y creyendo que con eso la organización se transforma. Siento que tú para poder movilizarte un Digital Master tienes que ser capaz de no solo digitalizarte, sino que movilizar a la organización. Yo creo que ahí hago la relación con lo que comentaban de que creo que lo que ha pasado, por ejemplo, con la pandemia o con estas situaciones de crisis, normalmente a veces pasa que en las situaciones de crisis, eh, ideas que a veces se mataban al principio, comienzan a ser más escuchadas. Quizás ahí también como, donde, por ejemplo, el teletrabajo antes era como hasta un beneficio para los trabajadores, de dar la posibilidad de que puedan trabajar. Siento que después de que pasa esto, cambia a que las organizaciones que no tenían la capacidad, o sea que si no tenían la capacidad de poder hacer teletrabajo, estaban muy complicadas. Estaban muy complicadas. Y además pasó, por lo menos yo vi en algunos clientes donde la capacidad de digitalización estaba alta, pero el nivel de adhesión y adopción, como decía Claudia, era bajo de las tecnologías. Y una situación como esta implicó que, por ejemplo, en particular de las plataformas de Microsoft 365, que antes era Office 365, el incremento en el uso subió un 1500%, así en unos meses. Entonces, y ahí donde realmente se puede producir una captura de valor. Entonces, esto no es, yo creo que, y ahí paso a lo que comentas de lo no dicho, yo creo que esto no es solamente tecnología, eh, si uno no aborda de cambiar realmente las prácticas de trabajo, corres el riesgo de volver a prácticas dominantes que había antes de instalar la tecnología, o que la tecnología al final lo que hace es que tienes lo que hacías en un cuaderno, lo tienes en un sistema, pero sin haber cambiado realmente el switch de que haces las cosas distintas. Donde muchas veces pasa que estas situaciones hacen que generan la energía suficiente para movilizar de manera violenta a la organización ante nuevas situaciones. Y que si no lo haces, si no ocurre eso, tienes que tomar los resguardos de hacer una buena estrategia que aborde adecuadamente eso. Ahora, esto no significa que, por ejemplo, actualmente el teletrabajo se disparó, pero rápidamente, pero comienzan también a aparecer dinámicas y hay organizaciones que han comenzado a ver que, por ejemplo, las reuniones, esto no es ya una reunión que era presencial y ahora la hago remota, porque cambia, porque hay organizaciones donde en estos formatos bien jerárquicos, donde la reunión no partía mientras no llegue el jefe se sienta en la cabecera de la mesa, y las personas llegan con sus asesores, entonces hay todo un rito de cómo hacer la reunión, cuando en realidad cuando ya la haces de manera remota ya te cambia, ya no hay un montón de cosas que ya no necesitas hacer. O que a veces esas dinámicas que de repente quedan ocultas, como por ejemplo una colega me decía el otro día, ¿sabes lo que nos falta? Nos faltan las conversaciones de Starbucks. Por decir que a veces en esos, cuando te mueves de una reunión a otra, vos vas conversando o te coordinas o te tomas un cafecito y haces esas coordinaciones que implican dinámicas de trabajo que ahora, en esto de que uno a veces termina una reunión y sigue la siguiente, etcétera, y al final no tienes tiempo para coordinarte. Entonces hay que tener cuidado también en eso, y a veces lo no dicho es que
está muy bien el teletrabajo, hay dinámicas que uno tiene que hacer, pero eso no es solamente decir yo tengo una reunión no presencial, porque las dinámicas tienen que cambiar, y eso también toca a temas de cultura. Entonces, yo creo que eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta, o que la transformación, claro, es un camino sin retorno. Y que pasa también de que muchas veces se dice, mira, la transformación digital, el que la tiene que llevar y el que lleva la bandera es tecnología. Pero puede ser de que a veces las áreas de tecnología, por tratar de mantener el control, es necesario, pero a veces, y ahí es donde uno tiene que hacer el equilibrio, a veces por mantener el control estricto en todos los procesos de TI, a veces pierden la oportunidad de transformarse en socios estratégicos del negocio. Entonces ahí hay que tener cuidado, como decía alguien, de la vela ni muy cerca que se quema el santo, ni muy lejos que no lo alumbra, sino que uno tiene que buscar ese espacio donde por un lado tienes el control, de decir yo tengo el control de lo que... Por otro lado aparecen estas tendencias, por ejemplo, de los citizen developers, donde se les proveen herramientas, se democratizan herramientas para que cada persona pueda comenzar a consumirlas y hacer cosas, como el ejemplo muy bueno que daba Martín, de decir que efectivamente la innovación puede que surja en algún espacio de la organización, no necesariamente en un área de innovación, y a alguien se le ocurrió una idea o implementó algo que es muy bueno, pero por otro lado, tienes que tener un gobierno adecuado de eso. Y eso no implica decir, tengo restricción de todo. Entonces, ¿por qué? Porque si no, estamos cayendo en las dinámicas que pasaban antes, donde las áreas de tecnología no andaban a la velocidad del negocio, y el negocio se busca la vida, y comienzan a aparecer lo que le llamaban los MPS. Y alguien me preguntaba, "No, pero ¿cómo los MPS?" Claro, que las áreas de negocio generan sus MPS para poder resolver sus problemas de negocio, y no son escalables, no funcionan, o de repente se puede producir hasta un problema operacional porque se cayó un sistema que está en un computador debajo del escritorio de un gerente, por ejemplo. No es que yo lo haya visto, ¿eh? Pero sí, pasan cosas como esa. Entonces, yo creo que el no considerar a veces eso es algo que a veces creo que puede ser la parte no dicha. Yo creo que el equipo conductor de un proceso de transformación digital, que esto ya no es solamente tecnología es un socio estratégico del negocio. Tienen que estar distintos actores con una mirada multidisciplinaria de recursos humanos, como Claudia. Pero ese equipo conductor, muchas veces pasa que ese equipo no está preparado para hacer una conducción de un proceso de este tipo. Y requieren un acompañamiento para poder consolidarse como un equipo de alto desempeño. Y eso es muy relevante que afortunadamente, bueno, nosotros lo hemos visto en algunas organizaciones donde se requiere decir, aquí hay un equipo que conduce este proceso, que es el que va a movilizar a toda la organización. Ya hay un offset que se puede cumplir de acuerdo a que ahora, por ejemplo, el uso de tecnología se disparó por ciertas cosas, pero a pesar de eso, requiere que ese equipo se vaya consolidando para que vaya conduciendo y sea una coalición poderosa en la organización, y que vaya movilizando a la organización en que toda la disposición de estos habilitadores tecnológicos realmente permitan capturar la promesa de valor. Eric, Porque si no, lo que estoy haciendo, estoy digitalizando solamente. estamos en tiempo. Oye, a ver, creo que hemos hecho como un paneo, digamos, por los tres tópicos que nos convocaban. Hay una cantidad enorme de preguntas, enorme, enorme. Por lo pronto, voy a hacer una pregunta que viene con nombre y apellido, que es para Martín, y luego voy a dejar preguntas también que son más genéricas y que tienen que ver con parte del proceso, con la facilitación del cambio, con todo lo que implica, digamos, la vuelta a la normalidad, digamos, comilla normalidad, ¿cierto? Cuando pase esta pesadilla, la pandemia, ¿qué va a pasar después? ¿Vamos a volver al estado anterior o aquí efectivamente vamos a seguir en el funcionamiento como estamos? Hay un montón de preguntas al respecto que me gustaría que pudiéramos responder entre los tres. Parte, digamos, de ella no vamos a poder responderlas todas, lamentablemente, pero Martín, una pregunta para ti. ¿Quién cambia a quién? ¿La transformación digital cambia al comprador o el comprador hace que haya transformación Em, a ver si lo entendí bien la pregunta. Lo voy a poner en estos términos. Yo creo que solo hay una transformación digital real si uno está dispuesto a cambiar los procesos más core de su compañía. En el quién cambia a quién
hay un viejo paradigma que está muy... Normalmente lo que nos pasaba es que, yo vengo también del lado del negocio y de e-commerce y demás, nos pasaba que nos decían, ok, ustedes en negocio armen el proceso y el área de tecnología pone la herramienta, el software para resolverlo. Hoy eso ya no es más cierto, por lo menos no en mi mirada. Hoy ambos tienen que trabajar juntos, atados a lo que mencionaba Eric recién, porque muchas de las tecnologías disponibles cambian el proceso, y por lo tanto cambian la asignación de roles, cambian por así decirlo, las relaciones de poder entre áreas. Entonces, hacen falta un poco las dos cosas. Hace falta tener un programa de transformación que ponga el norte, ¿no? Y también hace falta tener la flexibilidad para entender que hay que habilitar dentro de ese programa de transformación un espacio para que los distintos actores traigan sus propias iniciativas de transformación. Porque podría pasar que un comprador, invento un comprador comercial, se le ocurra algo para poder gestionar, no sé, los acuerdos comerciales de manera digital, o podría pasar tecnología que trabaja con ese comprador. Se da cuenta que hay una tecnología que le podría ahorrar días de trabajo y llegar al punto en el que él nada más tenga que tomar la decisión. ¿Me explico? Porque le puede aplicar analytics y le puede aplicar cosas. Entonces, yo creo que hacen falta un poco las dos cosas, generar el camino, un poco la directriz de la transformación, porque hay mucho sponsorship, hay mucho cambio cultural, hay mucho desafío duro de afrontar. También hay que habilitar un canal que permita esta dinámica, de decir, ¿saben qué? Miren, en e-commerce se ve muy fácil, ¿no? En las células de e-commerce, de desarrollo, ahí uno cuando está en esas reuniones, para todos los que tuvieron posibilidad de participar, a veces uno no sabe si está hablando la persona de negocio o la persona de IT. Porque como interactúan todo el tiempo, empiezan como a retroalimentarse, ¿no? Así que yo creo que eso es un poco como el approach que yo tomaría para responder esa pregunta, espero haberla contestado. Perfecto. Gracias, Martín. Le propongo, voy a hacer preguntas puntuales. Estamos ya con poquito tiempo, un par de minutos para que puedan responder cada uno, ¿cierto? Claudia, generó harto revuelo, digamos, tu intervención cuando hablabas de lo no dicho, ¿cierto? Y de los elementos más culturales. Una pregunta para ti puntualmente. Aquí dice, en un ambiente ideal de transformación, ¿cierto? Concuerdan plenamente contigo. Pero hoy la contingencia ha obligado sobre la marcha a cambiarse a esta modalidad. Entonces la pregunta básicamente es, una vez terminado este proceso, ¿se vuelve un sistema antiguo? ¿Qué pasa con el trabajo presencial? ¿Cómo ves tú ese proceso? Mira, yo creo que voy a estar igual como la gente del Ministerio de Salud. Yo creo que nosotros, después de este cambio acelerado, de este quiebre que tuvimos profundo a raíz de la pandemia y el teletrabajo, nunca vamos a volver a la normalidad entendida como funcionábamos antes. Vamos a volver a una nueva realidad. Hemos desarrollado, por los motivos que sean, ciertas capacidades en nuestros equipos. Las personas se han visto obligadas a lo mejor a ejercer, sobre todo con sus equipos, un estilo de liderazgo que no era el habitual. Las reuniones han adquirido una dinámica distinta. Nosotros mismos, en nuestra relación, por ejemplo, en las clases que hacemos en el MBA, hemos desarrollado este concepto de presencialidad adaptada. Por lo tanto, todo este aprendizaje enorme que hemos hecho un poco por obligación en los últimos 6 meses, 5 meses, no nos van a permitir volver al mismo punto que lo dejamos en este 15 de marzo, cuando empezó a cambiar todo, cuando los colegios se fueron, digamos, los colegios pararon. Ahora, yo creo que el desafío ahí es cómo nosotros, sobre todo para las áreas de recursos humanos, capitalizamos este aprendizaje de la organización. Cómo empezamos a impulsar estos rasgos, empezamos a profundizar estos rasgos que nos pueden llevar en el mediano o en el un poquito más largo plazo a un proceso de transformación digital. Yo creo que no se puede volver atrás.
con respecto a esa pregunta en particular, y Cristian, permíteme mencionar algo con respecto de la vuelta anterior, con respecto de lo que no se dijo o lo que no se ve. Yo diría que ambos, Eric como Martín, dijeron, mira, este proceso de transformación digital es algo que acelera mucho más las transformaciones en las organizaciones, los vamos abordando de a poco, no tenemos que esperar, desafía profundamente la forma anterior que había de implementar tecnología, que eran estos grandes sistemas donde te demoraba un montón de tiempo. Que dentro de las cosas no dichas es que este concepto que hay, que se llama como incremental y evolutivo y que está vinculado a las metodologías ágiles, en la cultura de las organizaciones no es algo muy bien entendido por los equipos y produce bastante conflicto, así que ese es como un tip de las cosas que hay que tener presente. Eso, me tomé esa libertad, perdón. Gracias, Claudia. Eric, una pregunta para ti, para que ya vayamos cerrando. Dado tu posición, el lugar donde tú te desempeñas, ¿cuál es tu diagnóstico del estado de la transformación digital en Chile? Y solo 2 minutos para responderla, por favor. Mira, yo creo que es variado, depende también de la industria y de dónde están. Me acordaba otra vez un estudio que había hecho IDC, por ejemplo, donde hablaba de dónde estaban las distintas industrias, pero eso depende yo creo que hay algunas que son más emergentes, hay otras porque depende, por ejemplo, que hay organizaciones que son greenfield, parten digitales desde el principio, todo lo que se llama, por ejemplo, lo que es o estos de trabajos de mochila, que ha tenido un crecimiento explosivo, eh, que eso ha sido muy rápido, o empresas que nacen digitales, pero otras que son los brownfield, que son organizaciones que están tratando de transformarse, eso es más complejo. Yo creo que en Chile estamos bien orientados, estamos avanzando en una línea de decir, de apuntar a una transformación digital. Nos queda recorrido, pero eso también varía dependiendo de las industrias, porque hay industrias, por ejemplo, que son más tradicionales, a veces industrias productivas, que son de culturas bien jerárquicas, adhesión reflexiva, que hacer cambios no es tan simple. A veces sí con adhesión reflexiva puede ser que yo sea más fácil de instalar un cambio, pero hacerlo sostenible en el tiempo es más difícil. Entonces, yo creo que hay un escenario variado. Yo creo que en Chile se ha estado aprovechando esta instancia o esta situación para poder generar un momentum que hace que las organizaciones rápidamente se estén digitalizando y adoptando esas tecnologías. Yo creo que es algo que hay una oportunidad de aprovechar ese espacio, sobre todo en organizaciones que son de tipo brownfield, que cuesta más movilizar a la organización, al generar ese momentum, aprovecharlo para poder continuarlo. Yo creo que es un espacio de oportunidad para capturar ese valor, y yo creo que la situación en Chile es que es variada, pues hay distintos niveles de madurez. Aparte que lo que te decía es que la transformación digital no hay una receta y no hay una transformación que es la receta para todos. Ah, la transformación digital tú tienes que hacer todo esto y listo. No. Puede que haya un método, hay una forma y hay cosas que no hacer, pero la transformación digital es muy propia de cada organización. Hay un camino que es propio, de decir, primero digitalizo, primero muevo la organización, o voy haciendo ambas simultáneamente, en qué dosificación de cada uno, etcétera. Entonces eso depende de cada organización. Yo creo que hay un espacio de oportunidad grande y creo que se ha ido generando la conciencia de que eso cambia, ¿no? Porque Chile, al final, somos una aldea global y esto hace, incluso cuando uno habla de teletrabajo, significa que yo podría contratar a alguien que no necesariamente tiene que estar aquí. Entonces se produce implica remirar las organizaciones, tanto las empresas hasta las instituciones de educación. Yo creo que esto te genera oye, tengo que mirar esto de más arriba. No sé si con eso contesto un poco la pregunta. Oye, muchas gracias, Eric. Se nos pasó el tiempo volando, a mí por lo menos. Voy a confesarles aquí, voy a aprovechar de hacer algo que no voy a hacer, se lo voy a hacer igual, frente a todas las personas que están aquí todavía viéndonos conectados.
Yo creo que no hay primera sin segunda, nos quedan una cantidad de conversaciones ahí sin desarrollar. Muchas preguntas también quedan ahí en el tintero dando vuelta. Vamos a pedirle permiso aquí a Educación Ejecutiva si nos da el espacio para en el futuro cercano a lo mejor entrarle a una segunda parte. ¿Eh? Yo creo que generó mucha expectación, generó mucha atención de parte de las personas que estuvieron conectadas a través de Zoom y de Facebook Live. Insisto, quedaron varias preguntas que me gustaría que pudiésemos desarrollar en otro minuto. No sé si será mucho comprometerlos en el futuro a que nos podamos volver a encontrar en una web de esta empresa, Me encanta. pero darles gracias a Martín. Martín, o sea, tú nos regalaste parte preciosa de tu tiempo, a Eric también, para poder discutir, reflexionar un poco en torno a esto, y a Claudia, evidentemente, como parte de dueña de casa, ¿cierto?, en esta reflexión. Los despedimos de esta forma y les damos las gracias a todos que estuvieron conectados, a todos y a todas quienes estuvieron conectadas hoy día. Muchas gracias y nos vemos la siguiente oportunidad. Gracias a ti, Cristian. Gracias. Que estén muy bien todos. Que estén muy bien. Nuevamente, muchas Nos gracias. vemos.